Nos vamos a Lucas. Lucas, en el capítulo 20, empieza el capítulo 20 cuestiona la autoridad de Jesucristo. Y termina este pasaje diciendo que yo os diré con qué autoridad si vosotros me contestáis esta pregunta. Y va a ser la pregunta de Juan, si era del cielo o era de los hombres. Entonces, claro, como ahí sabían que el Señor lo podía pillar, pues decir, no lo sabemos. Pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad. Pero vamos a leer lo que acontece después. Y ahí es donde el Señor le va a decir con qué autoridad hace esas cosas. Capítulo 20, versículo 19. Vamos a empezar por el 8, terminando el pasaje que estábamos comentando ahora mismo. Y vamos a seguir hasta el 18. Del 8 del capítulo 20 de Lucas hasta el 18, versículo 18. Y vamos a hablar de los labradores malvados. Pero no pensemos que esto toca nada más que al pueblo de Israel. Nosotros pillamos también raspazos. El creyente pilla un raspazo. Y debemos tener cuidado porque a ver qué frutos. Ya sabemos los frutos que generaron y que hicieron los escribas y los fariseos y el pueblo de Israel en general. Y su iglesia de ahora. Y los miembros de la iglesia de ahora. ¿Qué frutos estamos generando? 9. Comenzó luego, el 8 he dicho, entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decirle al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentándolo, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Es decir, va en aumento la agresión de que el dueño va enviando a su siervo. Entonces el señor de la viña, que quedaron con esta expresión, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean, a él les tendrá respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios mío, nos libre. Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a hacer cabeza del ángulo. En pregunta. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, la desnudará. Palabras duras, ¿verdad? Palabras que muchas veces a lo mejor no nos gusta oír. Nos gusta que nos recreen los oídos con cosas bonitas, alegres, y que nos animen. Pero existe una realidad, y que el mundo la está encubriendo. Sabemos que nosotros estamos en la verdad. El ser humano no vino a este mundo, no vino por algo casual, como se plantea la sociedad, como se plantea el pensamiento humanista. El que llega a la Biblia y el que se hace cristiano responde a las preguntas esenciales, existenciales de nosotros. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy? ¿Cuál será mi futuro? Nos introducimos en un pasaje en el cual es algo escabroso y donde vemos que el corazón del hombre
es sumamente malo y dado al mal. Porque si nosotros analizamos los evangelios, analizamos la vida de Jesucristo, y lo digo a la iglesia, pero también lo quiero decir para la gente que nos están viendo por internet. ¿Por qué hay tanto rechazo a Cristo? Cuando hay un hombre que vino haciendo el bien, cuando hay un hombre que amaba a la gente, cuando era un hombre que cuando llegaba, él tenía la facultad porque era el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne. Todo lo que hacía lo hacía bien y bueno. ¿Por qué ese rechazo tan grande? Porque Satanás, que es el adversario, odia a Dios. Estamos en la última semana. En esta semana, bueno, Lucas ha querido poner como última parábola, en Mateo hay otra parábola después, pero él ha querido organizar de esta forma. Estamos en la última semana. En esta semana, el Señor tiene dos entradas principales a Jerusalén. Luego hay entrada que sale, tren que sale, pero hay dos entradas que la palabra de Dios nos menciona. Y esa y esa semana tenemos la primera, que es que el Señor la hace pública. Y él empieza y le dice a sus discípulos: ve a tal sitio y allí hallaréis un pollino y traédmelo, que ahí no lo ha montado nadie. Y sabemos que él entra por esa entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo aclamaba a Jesucristo. Sin embargo, los líderes religiosos se mezclaron entre el pueblo después para que no hacer rey al Señor Jesús. Luego hay otra entrada, y esa entrada es una entrada íntima. También él prepara esa entrada. Y le dice: ve a este sitio y hallará un aposento alto. Porque él quería celebrar y sabía que él ya estaba, como dice, como hijo de Dios. Él le había prometido darle el trono de su padre, el Señor. Lucas 1:32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y en esta última semana Jesucristo realizó esas dos entradas. Y la segunda entrada fue una entrada íntima, en la cual sabía que iba a cenar por última vez con sus discípulos. Porque el Cordero estaba a punto de ser sacrificado. Esta historia pensaba directamente hacia ellos, porque realmente estaban rechazando al verdadero Mesías. El que entraba por la puerta y el que entró por la puerta era el dueño de Jerusalén. Hermano. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba en gloria, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya está en Jerusalén. Él sabía que el Cordero estaba a punto. Y sin embargo, su pueblo de Israel, tiene una posición exagerada, violenta, total. Quizá esta parábola el Señor estaría pensando en que posiblemente sería de Isaías 5, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Isaías 5 añade de que da uvas, pero da uvas silvestres, entre otras cosas, pero el esquema general más o menos igual. Hermano, durante 3 años siguió la antigua costumbre, y esto sí es así, y está en Levítico, no se recogía el fruto. Al 4.º año, al empezar a dar el fruto, el primer fruto era para el Señor. Y el 5.º año, los arrendatarios
y los propietarios podían comer y comenzaban a beneficiarse de ese fruto. Está en Levítico 19, 23 al 25. Y durante aquel largo periodo los labradores llegaron a olvidarse, hermanos, que eran arrendatarios. Y estaba hablando del pueblo de Israel. Ellos fueron sacados con mano fuerte de esclavitud de Egipto. El Señor dio una identidad a ese pueblo. Lo tomó como suyo, hermanos, porque era suyo. Y ellos tenían una obligación de ser luz para los países que habían alrededor. Y sin embargo, Israel cayó muchísimo más bajo, adorando y matando a sus hijos en adoraciones a ídolos. Y así fue transcurriendo el pueblo de Israel. Y vemos aquí, hermanos, vemos al dueño, vemos a un arrendatario, vemos a unos profetas y vemos al hijo. Eso es lo que se nos presenta en esta parábola. ¿Quién había plantado la viña? El dueño, que era Dios. Los viñadores, se puede decir que es el pueblo de Israel, porque luego dice aquí que habla al pueblo, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Pero claro, entre el pueblo estaban los que lo acusaban y los que no hacían más que ponerle la zancadilla para ver si caía y lo podían apresar y estrangularle. ¿Los siervos quién eran? Los siervos sabemos que eran los profetas, que el Señor fue mandando a lo largo de su historia y iban siendo rechazados uno por uno. Y escuchaban a los profetas que no tenían la palabra de Dios, sino que escuchaban lo que ellos querían oír. ¿Y el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Sabemos que es el Señor Jesucristo. Entonces esta es una parábola, porque sabéis que la parábola es una historia que el Señor inventa para reflejar una reflexión, una verdad, y está escondida. Pero esta parábola fue de las pocas parábolas que se enteraron a la primera los gobernantes. Sabían que iba para ellos. Pero esto tiene para nosotros, y lo tenemos que pertenece a Dios. Y Israel pertenecía a Dios, pero es que resulta que su iglesia, que fue comprada por la sangre de Cristo, hermanos, que fue comprada por la sangre de Cristo, también pertenece a Dios. Y esos labradores que tenían la viña arrendada, por no dar fruto y por matar a su hijo, el Señor se la ha arrendado a otros labradores. Y esos labradores hoy en día es su iglesia. Hermano. Y se nos olvida, igual que el pueblo se le olvidó al pueblo de Israel, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. En Hebreo 1, 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está hablando sobre todo al pueblo, pero apuntando directamente a los líderes del pueblo de Israel. Y esto tiene una aplicación muy directamente para nosotros. Y no voy a decir aquí los líderes o los ancianos de la iglesia, porque en alguna medida todos somos responsables, y no que seamos todos líderes, pero todos somos responsables delante de Dios, con los frutos que estamos dando nosotros al Señor. Y esto con referencia al ser humano, pero hay de nosotros los cristianos, al igual que el pueblo de Israel. Pensemos. Que tenemos una viña arrendada, la cual no es nuestra. Pero nosotros que somos siervos, sí somos del Señor.
¿Y cómo estamos actuando? Nos guardamos y nos metemos en nuestras casas artesonadas, nos gusta estar allí, vivir una vida cómoda. Pero eso va en contra, hermanos, no es que vaya en contra de la palabra de Dios, va en contra de nosotros mismos y nos perjudica a nosotros mismos cuando no realizamos lo que el Señor quiere que realizamos. Y esto con referencia al ser humano, pero hay de nosotros, hermanos. Isaías 43, 1 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Nosotros le pertenecemos por 2 veces, hermano. Israel le pertenece por una vez porque el Señor lo formó, lo redimió del pueblo de Egipto y dijo, mío eres tú. Nosotros le pertenecemos 2 veces porque somos creados primeramente por Él y nada más que por la creación le pertenece todo ser humano, y porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Se nos ha olvidado que tenemos al Espíritu Santo, se nos ha olvidado que nosotros debemos dar los frutos necesarios y que no nos pase como el pueblo de Israel. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de doble, somos propiedad de Dios por 2 veces, hermano. Y nos ha enviado su Espíritu. Y en esta palabra no solamente está dirigida para el pueblo de Israel, sino para nosotros que nos atañe. El pueblo de Israel es una referencia para lo que no tenemos que hacer. Seguimos, 10, dice, a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen de fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió y envió a otro siervo, mas ellos a este también golpeó y afrentó, le enviaron con las manos vacías y volvió a enviar a un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. En el pasado, cuando Dios había enviado a sus siervos, los profetas, para llamar a arrepentimiento y que reformasen y se volviesen a la verdadera adoración al Dios del cielo, iban de mal en peor. Y a su tiempo, y esta expresión nos dice mucho, porque nos está diciendo el cronos de Dios. El Dios, cuando llega a su tiempo, hará lo que tienes que hacer. Porque en la palabra de Dios dice, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Y hay cosas que se van a cumplir, hay cosas que se han cumplido, por eso digo que nosotros creemos en la Biblia. Porque en la palabra de Dios, en la profeta del Antiguo Testamento, hay cosas que se han cumplido, muchas de ellas que las vemos reflejadas, y eso es una prueba evidente de que la palabra de Dios no es humana. Y a su tiempo se van a cumplir muchas más cosas. Y esta expresión nos dice que cuando llegará el tiempo de Dios, Él mandaba a sus profetas para advertirle no se cansaba de advertir Dios a su pueblo que cambiara el camino que había tomado y que cogiera las sendas antiguas. Israel persiguió y en ocasiones destruyó a los profetas, impidiendo una respuesta positiva de obediencia a Dios, sino todo lo contrario, persiguieron y mataron a todos sus siervos, hermanos. Y lo que vemos, ¿qué vemos en la palabra? No es igual que lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. No son perseguidos los que predican en el Evangelio de la salvación, que la raza humana necesita escuchar la voz de Dios y no tener oídos sordos como lo está teniendo.
Al revés, cada día hay más violencia sobre los cristianos, sobre el cristianismo y sobre la doctrina del Señor. ¿No vemos la violencia frontal de la sociedad hacia un mundo y sobre todo cristiano? El otro día leía que en Hollywood está todo permitido menos hablar de Cristo. ¿Será casualidad todo lo que está pasando ahora en Hollywood? Los siervos del dueño reclamaban sus derechos sobre ellos como su pueblo, que debían de ser ejemplo, y fueron todo al revés. Pero eso a nosotros tenemos que hacernos un examen interior, cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Cuando se habla a las personas que necesitan un arrepentimiento porque sus vidas están lejos de Dios, porque tienen un creador, porque tienen que darle cuenta, quieran o no quieran, crean o no crean, tienen que dar cuenta a su creador. Cuando el crono de Dios lo establezca. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Daros cuenta una cosa, todas aquellas personas y todos aquellos líderes religiosos que estaban allí y estaban deseando coger a Jesucristo para matarlo, iban a tener una oportunidad de salvación una vez que él subiera al madero. Estos tres profetas fueron, uno fue echado, otro fue echado con violencia y otro fue herido. Y ahora llega, ¿qué haré? Si he mandado a mis siervos, que es mi viña, y lo han echado, y quieren hacer la viña suya, propia, ¿qué haré ahora? Pues voy a mandar a mi hijo, voy a mandar al heredero, a ver si ellos, creyendo que mandando al heredero, se arrepienten, entran en sí. En este ¿qué haré, hermanos? Vamos a leer. Entonces el Señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando ellos lo vean le tendrán respeto. Para los labradores al verle discutieron entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Ya no la tengamos arrendada, sino que sea nuestra. Y la echamos fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Estos escribas y fariseos estaban a punto de hacer algo peor. Matar al dueño de la viña. Matar al enviado de Dios. Matar a la imagen visible de Dios. ¿Qué haré? Su ingrato pueblo ha quebrantado y se rebeló de una forma total contra él. Sus advertencias y sus ruegos por medio de los siervos se habían desoído y las había menospreciado. ¿Qué haré? Dice el Señor. Algo nuevo tiene que hacerse. ¿Será venganza o será misericordia? ¿Será un juicio repentino o una manifestación adicional de su infinita gracia? ¿Qué haré? ¿Será sacrificar al hombre por sus pecados o un sacrificio de Dios por los pecados de los hombres? Lo segundo. Un sacrificio de Dios por los pecados de los hombres. Esta palabra que haré tiene una gracia dentro y un juicio dentro que el Señor lo va a realizar. Lo más justo sería sacrificar al hombre por el pecado suyo. Porque nosotros como iglesia entendemos y sabemos, porque hemos sido escudriñados por el Espíritu Santo, que somos pecadores. Lo sabemos. Que no hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero los que nos oyen fuera de aquí, los que nos ven fuera de aquí
qué se creen que son justos? Como he dicho antes, tienen que dar cuenta. Y si su gracia, que está en la cruz y que está en el Evangelio, no los perdona, ¿quién los va a perdonar? Nadie. Porque el juicio de Dios caerá sobre aquel que no tenga la sangre de Cristo en su vida. En el lenguaje de la parábola, Cristo afirmaba que el dueño ahora habría enviado a su hijo amado. No hay duda que se refería a él mismo. Y él sabía que ya estaba la cruz ahí, estaba en la semana de pasión. No sabemos si eso fue el martes, miércoles, pero antes del jueves seguro. Seguro que fue entre lunes, martes y miércoles todo esto lo que ocurrió. Y sabemos que ya estaba, que iba el Señor a ser recibido en gloria y había ya hecho la misión que el Padre le había encomendado, porque había afirmado su rostro para llegar allí al propiciatorio y ser sacrificado una vez y para siempre. Ellos eran siempre siervos, el hijo era el heredero, hermano. El pueblo le debe obediencia al Padre y al Hijo, pero no solamente el pueblo de Israel, hermano, sino el pueblo que ahora está en comunión con el dueño, que es Jesucristo, le debemos una obediencia incondicional al dueño de la viña y al hijo de la viña. Hermano, nosotros le debemos una obediencia incondicional. Vuelvo a la expresión de que haré. En esta declaración Dios define la gracia y la justicia. La gracia para que aquel que todo el mundo que ha conocido y se ha arrepentido de sus pecados va a ser lavado por la sangre de Jesús. Pero el juicio de Dios va a caer sobre aquellos que rechazan a Jesucristo. Y el mundo ahora rechaza a Jesucristo. Y cada vez con más violencia. El diablo sabe que el tiempo se va acortando. Y está trabajando todo lo posible. Y está poniendo toda la resistencia posible para que las personas no escuchen el Evangelio. Pero los frutos nuestros están en predicar la palabra de Dios, como debemos hacer. Y presentarle a la gente la verdadera situación de sus vidas delante de Él. ¿Qué escogió el dueño? Escogió a su hijo, sacrificarlo, para ver si, viendo que estaba el hijo, se arrepentía. Pero el dueño escogió sacrificar a su hijo. Y ese dueño es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que le crean no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Cristo estaba respondiendo en forma de parábolas con la autoridad. Aquí responde el Señor Jesucristo con qué autoridad hace las cosas. Y ahora, fuera de la palabra, Jesucristo lanza una advertencia a Israel y al mundo. Vendrán y destruirán a estos labradores. Ahí está el juicio de Dios. Y dará su viña a otro, a nosotros, a la iglesia. Pero no se olvide nunca que la iglesia no es nuestra. Que andamos arrendando ahora. Y que tenemos que dar los frutos para la gloria de Dios, Padre, que está en los cielos. No se nos olvide. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios mío, Dios nos libre. Sabía que el juicio iba a caer sobre ellos. Y aunque su oposición iba a ser más fuerte, porque ya después vemos cómo están deseando atraparlo para darle muerte, pero les crujía los dientes.
Pues eso le pasa ahora al mundo cuando le hablamos de Cristo. Le crujen los dientes. Pero él mirándolo, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los privilegios de Israel gozaban por ser el pueblo de Dios escogido, hermano, Dios, de Dios, o dicho de un lenguaje de la parábola, por ser rebelde a la ley de Dios, por no dar los frutos y darle lo que tenía que darle, lo que pertenecía a Dios, por no escuchar sus advertencias por medio de sus siervos, por último, por no creer y escuchar y matar al hijo del dueño, la viña se la va a dar a otros. Y estos otros, como he dicho en la autoridad, es su iglesia. Pero la iglesia no puede caer en el mismo error. Sabemos que tenemos la garantía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero muchas veces nosotros no decimos que es nuestra iglesia, cuando somos siervos de Dios, hermano. En esta, cuando dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está hablando de las dos venidas del Señor Jesucristo. La primera, todo el que cayere sobre aquella piedra será desmenuzado. Todo aquel que sea humillado por la palabra de Dios, hermano, va a ser quebrantado. Y la gracia de Dios lo va a salvar. Ahora viene la segunda venida. La gente se lo podrá creer o no se lo va a poder creer, pero sabemos que va a venir. En el crono, en el reloj del tiempo, cuando Él lo establezca. Más cerca ya que tarde, pienso yo. No lo sabemos. Pero ahora que esa piedra va a caer, hermano, del cielo a la tierra. Y ahí está el juicio de Dios. Elige. Elegir. Un día te vas a presentar delante de tu Creador. Y más vale que sea también tu Redentor, porque como sea nada más que tu Creador, va a vivir eternamente en una llama que nunca se apaga y la sensación de quemar siempre por toda una eternidad. Demos gracias al Señor porque nosotros, esa piedra nos humilló, esa piedra nos quebrantó y esa piedra nos ha dado la vida eterna. Quiera Dios que el que nos está viendo sea compungido su corazón y busque a Cristo. Porque si no, mal término va a tener como lo tuvieron el pueblo de Israel, matando al hijo del dueño. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias porque en ti está la salvación, en ti hay vida eterna, porque esas parábolas y esas escenas que Jesucristo tuvo, confrontaciones que tuvo con los líderes religiosos, Señor, no es que se liera airoso, es que con Cristo no podía nadie, porque es Dios hecho hombre, porque era el hombre perfecto. Pero gracias a Dios que nosotros vimos en tu Hijo amado Jesucristo, en tu Hijo amado Jesús, que la cruz del Calvario es amor, Señor. Pero para los que no crean en Él es justicia. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos habla, nos llega al corazón. Y te pedimos, Padre, que seamos personas, que seamos creyentes, cristianos, que demos frutos, Señor, para tu gloria y tu honra. Que tu evangelio sea predicado, Señor.
para que otras personas, Señor, puedan realmente llegar y entender y comprender que esa piedra angular, Señor, puede caer sobre ellos y puede quebrantar sus corazones y pueden ser salvos, Señor. No tienen que hacer nada más que recibir a Cristo en sus vidas, arrepintiéndose de su pecado. Y pasarán de muerte a vida, pasarán de las tinieblas al reino de luz admirable. Pasarán, Señor, a vivir una vida eterna con tu Hijo amado Jesucristo, porque Él nos lo dijo, que Él está preparando lugares, porque Él, donde está, quiere que nosotros estemos también. Y no tenemos ninguna duda, Señor. Por eso te pedimos que cada día nos aumente la fe en tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.